Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profe, sí se escucha. Muy amable. Bueno, muchas gracias para efectos de la grabación. Buen día, Bueno, profe. nuevamente los saludo. Buenos días para todos. Hoy es 8 de julio del 2022 y vamos a celebrar nuestro encuentro eh, virtual, de acuerdo a los lineamientos que ha establecido la institución para los días viernes. El objetivo del día de hoy es seguir trabajando con nuestra base de datos. Vamos a continuar con el tutorial. Imagino yo que ya me hicieron el favor de ponerse al día con el ejercicio del día de ayer, entonces hoy lo vamos a continuar. Sin embargo, quiero aprovechar para dar una explicación al respecto del ejercicio, hacer como un empalme y mirar lo que se va a trabajar para el día de hoy y lo que nos espera para trabajar el día lunes, porque todavía pues no se ha terminado, pese a que es un proyecto bastante corto y sencillo. De todas maneras, la programación no es tan rápida de hacer, hay que pensar cosas como ya ustedes ahorita lo van a poder identificar. Bueno, contextualicemos un poco rápidamente, voy a hacer las explicaciones de lo que ya supongo ya todo esto está creado y debió estar al día, pero como para que se entienda un poco mejor lo que se está realizando y sobre todo mirar los conceptos de programación orientada a objetos, que es el objetivo de este curso. Como lo manifesté el día de ayer, pues conectar una base de datos hay diferentes formas con diferentes motores de base de datos, pero la idea de hacerlo en la forma como lo estamos haciendo para esta oportunidad es mirar todo lo que tiene que ver con la parte de programación, porque todo se está haciendo a través de código. Entonces es importante, y código inmerso dentro del propio Visual C Sharp. Entonces, digamos que esa es como el boom que tiene este código que estamos realizando en esta oportunidad. Bueno, lo primero es informarles que el objetivo de este proyecto es simplemente tenemos una tablita, esa tabla tiene unos datos del proveedor y se va a hacer pues las operaciones básicas con respecto a ellas. Tenemos unos textos donde se va a pedir el código, el nombre y la dirección del proveedor, que cuando oprimamos el botón registrar, él inmediatamente los va a pasar aquí a la grilla, pero aparte de pasarlo a la grilla, lo va a guardar dentro de la tabla. El de actualizar, pues le va a permitir a usted modificar los datos que tenga guardados allí y por supuesto guardarlos nuevamente en la base de datos. Eliminar va a quitar un dato de la grilla, una fila de grilla que usted seleccione y por supuesto también lo tiene que ir a eliminar de la tabla. El de buscar le va a permitir buscar un dato específico, ¿cierto? Que lo va a plasmar acá en los texts de acuerdo a los datos que aparezcan en la grilla. Y el de limpiar, por supuesto, pues va a limpiar todo para volver a comenzar nuevamente. Eso es lo que buscamos programar con esos botones. Precisamente esa es la programación que hace falta. El día lunes vamos a hacer la programación de los botones. Que eso se dan cuenta que ya es muy rápido, porque ya todo, pues el fondo, digamos, todo lo que es la conexión a la base de datos y la interacción que hay con la base de datos ya está lista. Entonces lo único que falta en realidad es programar estos 5 botones, incluso colocar un botón de salir que todavía, digamos, haría falta aquí. ¿Listo? Este es el formulario que imagino ya lo tienen listo con base en lo que se entregó el tutorial de día de ayer y se dan cuenta que es algo pues relativamente muy sencillo para la aplicación. Como lo manifestaba el día de ayer, tenemos muchas formas de conectar la base de datos. Uno, bien sea trabajando un motor de base de datos, Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server, Clarion, Access, inclusive, bueno, el motor de base de datos que ustedes quieran, hay que hacerlo a través de la conexión. La otra forma es hacerlo a través de archivos directamente con formatos o bien sea XML o JSON. Otra forma es trabajándolo a través del ADO, que es un control que me provee directamente el Visual Studio C Sharp, o el Visual Studio completamente, y en este caso el C Sharp, y que trabaja con un eh, control gráfico que se llama el dataset, que ahí es donde se vuelve pues relativamente sencillo el trabajo de la comunicación de base de datos con una base de datos local. Así se llama cuando se hace internamente entre el C Sharp, se llama una base de datos local. Sin embargo, como les repito, esto es un curso de programación
entonces no vamos a utilizar el control dataset, sino todo va a ser a través de código la programación. ¿Listo? Bueno, entonces el primer paso que se les pidió ayer en el tutorial, crear el formulario. Creo que ahí no hay ninguna dificultad. Seguidamente se les pidió el favor de que, según el tutorial, creáramos el SQL, las sentencias SQL que requerimos, precisamente uno para cada procedimiento de estos, que son 5 procedimientos, más la creación de la tabla. Eso se hace por SQL. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí lo voy a revivir, que supongo ya lo hicieron, pero de todas maneras quiero como que nos quede claro el tema en esa parte. Una vez que usted tiene esto, usted le va a dar con el botón derecho, ¿sí? Le va a dar sobre el nombre del proyecto, que en este caso se llama almacén, botón derecho del mouse, y en la parte inferior dice propiedades. Entonces nos vamos a ir propiedades. Cuando usted le da propiedades, aparece esta ventana, y en esta ventana va a buscar un campo que se llama configuración. Aquí ya lo tenemos. ¿Listo? Normalmente cuando tenemos configuración, por ejemplo, en versión 2019, les va a aparecer aquí una grilla, un data grid view con los datos. En la última versión, que es esta, la 2022, ya no aparece el data grid view. Como ustedes se dan cuenta, no hay nada. Sin embargo, hay este enlace que lo lleva a un archivo donde está guardado el data grid view. La novedad del 2022, que pues no me parece tan buena realmente ese cambio, fue que quitaron el data grid view de aquí y lo mandaron a un archivo. Pues es conveniente porque ese archivo se puede llevar para cualquier parte y se puede configurar en cualquier parte. Esa es una garantía muy importante. Pero tener el data grid view aquí embebido, pues será más fácil, menos recorrido. Y bueno, son cambios que se hacen a las diferentes versiones. Sin embargo, como les repito, aquí lo van a encontrar. Dándole clic en este enlace, miren, este es el mismo data grid view que en el 2019 aparece embebido. Ahora no. ¿Qué me permite este data grid view? Hacer la conexión. Tener la conexión. Ayer estuvimos revisando, bueno, antes de eso, me voy a devolver un poco. Creamos una clase, aparte del formulario. Luego el siguiente paso fue crear una clase, que ya saben que se hace con el botón derecho del mouse, se le dan propiedades, propiedades no, se le da botón derecho del mouse, se le dice agregar, bien sea por nuevo elemento o al final dice class. Y por acá cuando usted le da class, inmediatamente genera una ventana de código con la clase que usted le ha definido. En el caso de lo que yo les planteé ayer, se definió esta clase que se llamó proveedor. Cuando él entra, genera este código automáticamente, la carga de librerías, el tema de almacén, y alcanzamos a llegar hasta aquí ayer. Esto fue lo que se hizo y que espero que ustedes ya lo tengan allí. Primero que todo, quiero recordarles dos cosas. Primero, estas librerías que están como en un blanco opaco, menos brillante, él las genera automáticamente. Pero estas dos que estoy colocando aquí, que están un poco más encendidas, es un blanco más encendido, son librerías que he tenido que colocar para poder trabajar lo que se está haciendo allí. Por ejemplo, para poder trabajar el SQL Command, que es el que me permite hacer la interfaz para poder trabajar con el SQL y la base de datos, necesito cargar el SQL Client. Sin eso no lo puedo hacer. ¿Listo? Lo mismo que el data. El data me permite trabajar con el command. Si yo no lo hago, no me va a servir. De todas maneras, yo ahorita les informo exactamente cuáles son las funciones. El uno es el SQL command. Perdón. Y el otro, ya les informo cuál es el que se trabajó con el System Data. Entonces, estas dos librerías me tocó aumentarlas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, en el tutorial que ahorita les voy a subir, la segunda parte de este tutorial, pues les estoy informando no solamente estas librerías, sino les estoy copiando todo este código, todo lo que voy a explicar ahorita, para que lo tengan en cuenta y lo revisen. Listo. Entonces, en el primer código, en el tutorial del día de ayer, estaba el namespace que él crea, namespace almacén. Luego está la clase proveedor, que fue la que se está creando. Esta es otra novedad que trae el 2022. Ahora le está colocando esta palabra internal, ¿sí? Que hace que pues, se concatene mucho mejor las aplicaciones y las clases dentro del Visual C# 2022. En el 2019 no le aparece. Entonces digamos que ahí no va a haber ninguna dificultad. Solamente pues les informo que esto es exclusivo, digamos, para el 2022.
Bueno, ayer definimos 3 variables, ¿no? Estas variables son las que me va a permitir capturar la información y poderla llevar a la base de datos. Entonces, creé algo que se llama ID de proveedor, nombre del proveedor y dirección del proveedor, que son los 3 campos que vamos a estar manejando. Luego se creó esto. Este CMD es el objeto que me va a permitir manejar la clase SQL Command. Para poder trabajar SQL Command, ya les informé, tengo que tener esta librería. Sin esta librería no funciona. Si se dan cuenta, la voy a comentariar. ¿Listo? E inmediatamente observen que el SQL Command queda en rojo. Y el error me dice que el nombre del tipo o el espacio de nombres SQL Command no se encuentra. ¿Sí ven? Entonces, para poder trabajar SQL Command, necesariamente requiero esta librería. Y se dan cuenta que él no me la coloca, sino que yo la debo colocar manualmente, si se puede decir de esa forma. ¿Listo? Entonces, para poder trabajar el SQL Command, necesito colocar la librería de SQL Cliente que está dentro de Data y dentro de System. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué me permite el SQL Command? Como les repito, es el que me permite hacer la interacción con el SQL. Sin esto no hay nada que hacer. Y el objeto, recuerden que es el que voy a manejar. Entonces, pilas con este objeto porque es el que me ayuda a hacer la fiesta en este caso. De igual manera, ayer les dije que la conexión que nosotros íbamos a hacer sí iba a ser así. Esta es la conexión que les dejé hasta el día de ayer, donde les decía que la conexión para el ADO, como lo vamos a programar, es definiendo una variable de tipo cadena que se va a llamar el string connection, strcon. El string connection, les decía ayer en la clase teórica, normalmente para cualquier motor de base de datos tiene 3 elementos. El host, el nombre de la base de datos y la contraseña que tenga la base de datos si es que la tiene. Si no la tiene, pues se deja en blanco. Pero aquí, también les explicaba ayer, les dejé el ejemplo y está comentariado de cómo se haría, por ejemplo, la conexión de una base de datos utilizando el gestor de base de datos o el motor de base de datos SQL Server. ¿Por qué SQL Server? Porque como son de la misma familia de Microsoft, se basan en lo mismo, trabajan en el mismo framework, trabajan algunos elementos comunes, entonces es mucho más potente trabajar con las propias herramientas que con herramientas diferentes. Entonces, por eso he colocado aquí el ejemplo. Y se pueden dar cuenta de lo que he manifestado. El primer elemento que se coloca como parámetro es el servidor. Palabra en mayúscula, server. El nombre del servidor, normalmente para la mayoría de los casos es el localhost. Entonces lo hemos colocado acá. Sí, por lo menos yo manejo localhost. Igual casi que es el 90%, me atrevería yo a decir, que se maneja localhost. Hay empresas, sobre todo las grandes empresas, manejan uno que se llama JBox. Y hay otras empresas, sobre todo cuando uno trabaja con Linux, que se maneja Tomcat, que son como los servidores locales, ¿no? Estos son servidores locales. Porque cuando uno tiene un servidor en la nube, ¿sí? O un servidor web, obviamente hay que colocar el nombre del servidor que uno tiene allí en ese caso. Aquí obviamente estoy hablando es como de unos servidores locales y por eso la importancia de localhost, porque normalmente es el que más se utiliza, sobre todo así como para tener en las maquinitas. Luego viene el nombre de la base de datos, entonces con la palabra reservada database en mayúsculas, como se pueden dar cuenta, y luego viene igual y el nombre de la tabla, que en este caso le he puesto almacén. ¿Listo? Hasta ahí, luego vendría la contraseña. Que más o menos, como ejemplo, iría aquí. Con esto, por ejemplo, le estoy diciendo que la contraseña está en blanco. Claro que, perdóname, lo corrijo acá. Así. Esa sería la contraseña donde estamos diciendo que no tiene. ¿Listo? No tiene. Si tuviera, pues tengo que colocarla ahí. Es tal cual como la tengo. Para que él pueda hacer la conexión del caso. En el caso de SQL Server, es para donde yo estoy presentando este ejemplo, que recuerden está comentariado, solamente lo dejé como ilustración, deben colocársele 2 privilegios que debe tener en cuenta la conexión. Uno tiene que ver con la parte de la integralidad de la información, entonces por eso hay que colocarle integrate, para que él pueda estar constantemente revisando eso. Recuerden que si uno borra un registro, la idea es que se borre de todos lados, porque si no, pues se va a perder el tema de la integralidad de la información, ¿no? Tema que supongo habrán visto en bases de datos. Y el otro privilegio tiene que ver con la seguridad. Entonces hay que colocar security y hay un estándar que maneja el SQL Server que se llama SCPI.
Entonces, aquí es donde se coloca. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Y eso es lo que va la conexión. Eso a manera de ejemplo, por si de pronto les da por trabajar algo. Si no, que yo quiero trabajar con MariaDB, que me dijeron ustedes que es la que maneja, pues simplemente le quitan esto, Integrate y Security, y simplemente colocan la contraseña. De todas maneras, ahorita en la sección 17, que se las habilito en un momento, hay un ejemplo de cómo se hace la conexión con MySQL o MariaDB. Recuerden que es lo mismo, ¿no? En este caso. Aunque MySQL es propietario y por hoy, la dueña es Oracle precisamente, y MariaDB pues todavía sigue siendo el motor libre que nos han dejado por allí como para efectos de académicos y de práctica. ¿Listo? Bueno, eso simplemente hasta ahí quedamos. Hasta ahí les entregué el día de ayer y espero que hayan realizado hasta ahí. ¿Qué es lo que les voy a entregar en el tutorial del día de hoy, de ahí en adelante? Lo novedoso de lo que les entrego hoy es este código. Miren. Y en el tutorial se los copié y pegué. Entonces lo que voy a hacer es explicarles este código. ¿Listo? Eso es lo nuevo y lo que les he colocado en el tutorial. Y que en este momento me va a permitir explicarlo, aunque en el tutorial está, pero como para que, les repito, tengan una visión y de pronto cuando lo vayan a realizar tengan un poco más claras las cosas, sea mucho mejor comprensible, o pues si hay dudas, las generemos y podamos atenderlas en su debido momento. Entonces, lo primero que va acá es la conexión. Miren cómo va la conexión para nosotros manejar un nodo. Es todo esto. ¿Sí? Todo esto. Todo esto. Todo esto. Vean. Miren. Todo esto. Todo esto. ¿Listo? Hasta aquí. No mentiras. Quiero mirar algo acá. Acá. Me falta el punto y coma. Listo. Es que aquí veo que hay un error. Bueno, creo que es por la ruta, pero ya ahorita lo solucionamos. Según viendo, estoy viendo ahí un error. Ok, bueno. Entonces, lo que quería comentarles es lo siguiente. Esto no se lo aprende nadie. No se lo sabe nadie. Esa cantidad de carreta, puntos, comas, símbolos, es muy complicado. Entonces, la idea de explicarles esto es cómo pueden sacar la ruta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca la ruta? Se van a ir, que era lo que estaba explicando ahorita, por almacén, recuerden, botón derecho del mouse, se van a ir por propiedades en la parte inferior de este menú. En propiedades buscan la opción que dice configuración, como les decía, y aquí, no olviden, debería aparecer la grilla en el 2019, en el 2022 está este enlace, simplemente dan clic y les aparece la misma grilla, ¿ok? Esta es la conexión, miren acá, que se ha generado. Él automáticamente la genera. Entonces, ¿cómo la vamos a generar? La voy a explicar aquí como si fuera nueva. Van a dar clic sobre la grilla, como si quisieran crear una nueva conexión. Se dan cuenta que él aparece con un valor que le asigna, el nombre puede ser cualquiera, en este momento no es relevante. Yo le dije el que aparecía allí, que era valor, en este momento aparece valor 1, aunque normalmente acostumbro a colocarle conexión. ¿Listo? Y en tipo de datos se dan cuenta que aparece string. No nos sirve string. Usted abre aquí y busca algo que se llama cadena de conexión. ¿Listo? Cadena de conexión. Aquí en la parte de ámbito, dice que si es usuario. Entonces usted le va a dar con un solo clic y él lo convierte en aplicación. ¿Listo? El ámbito tiene que ser aplicación. Y aquí en el valor, entonces su merced al final aparecen 3 puntos, le da clic aquí y listo. Aquí aparece este cuadro de diálogo donde aparecen estos datos. El que me interesa es este acá. Aquí es donde debemos darle, ¿sí? El nombre de la base de datos. Ah, bueno, pero todavía no he hablado de la base de datos. Pues el bijuega. Entonces, nuevamente me retiro porque no he hablado de la base de datos. Entonces, perdónenme en un momento. Bueno. Resulta, pasa y sucede que, como les dije, este es una creación de base de datos y
Estoy mirando. Estuvimos hablando de la clase y por eso comencé por donde no había comenzado, pero bueno, no importa. El orden de los factores no altera el producto, dicen por allí. Bueno, entonces, uy, caramba. Ya, se me había salido la pestañita. Les decía entonces que vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocar el código SQL. El código SQL, como se dieron cuenta en el formulario, tiene que crear la tabla y tiene que crear los procedimientos de cada uno de los botones que vamos a hacer. El de insertar, el de consultar, el de actualizar o modificar, el de listar, ¿ok? Esos son y el de borrar. Esos son los procedimientos que vamos a generar. ¿Cómo se hace eso para dejarlo inmerso dentro del Visual C Chart sin utilizar un motor de base de datos? Entonces, botón derecho del mouse sobre el nombre de la aplicación, almacén. Me vengo aquí por agregar y le voy a dar aquí nuevo elemento. ¿Listo? Cuando le digo nuevo elemento, aparece esta opción, datos. Dentro del menú que está al costado izquierdo, pues aparecen varias opciones, pero la que necesitamos aquí en este caso particular es datos. ¿Listo? Clic en datos. Cuando estamos en datos, y lo explico porque si bien está escrito en el tutorial, no están estas imágenes. Por eso lo estoy haciendo para que se den cuenta y puedan comprender un poco la teoría que hay ya en el PDF, en el tutorial. Aquí van a buscar base de datos basada en servicio. Marcan datos y luego base de datos marcada en servicio. ¿Listo? Y dan doble clic. ¿Listo? Cuando eso sucede, observen por favor que él inmediatamente crea estos dos archivos. Me creó database1.mdf y database1.log.ldf. Como se dieron cuenta, creó al mismo tiempo estos archivos. Van en pacha. Usted no puede borrar el uno, o uno de los dos, mejor dicho. Cualquiera de los dos que llegue a borrar, no lo puede hacer porque de una vez pierde la base de datos. Se daña la base de datos. Entonces tiene que tener mucho cuidado. En este momento los voy a eliminar porque obviamente yo ya los tenía creados ahí, pero estoy haciendo el proceso para que se den cuenta que eso no tiene ninguna dificultad. Ahí tengo que borrarlos juntos también. Listo. Entonces, aquí están los dos que yo creé, que ya están creados. No solamente cuando se crean estos dos archivos, que ahí están, ¿sí? Estos son donde va a quedar guardada la información de la base de datos. ¿Ok? Pilas con esto, sobre todo con este, aunque les repito, trabajan en patches porque este es el que ahorita voy a usar por donde estaba y me devolví. Pero bueno, ¿cómo le coloco el código? ¿Cómo guardo los datos que está allí? ¿Cómo voy a crear mi SQL? Entonces, no solamente les decía, les crea estos dos archivos, sino que él crea una ventana, automáticamente despliega una ventana que se llama la ventana de servidores. Acá está, miren. Miren, se llama explorador de servidores, se llama el nombre de la ventana. Él automáticamente la crea. Si no la ven ahí, va a estar aquí por el lado izquierdo, ¿no? Acá aparecen los cuadros de herramientas, entonces las diferentes pestañitas, y les va a aparecer allí, ¿listo? Por ejemplo, aquí tengo el cuadro de herramientas, y por acá, por ejemplo, tengo el de orígenes de datos. Se dan cuenta que en este momento no me aparece, entonces le doy clic sobre la base de datos, y ahí me aparece, mire, ¿sí? Me aparece el explorador de Windows, el explorador de servidores. ¿Listo? Cuando se dan cuenta, mire, aquí aparece todo lo que conforma una base de datos, tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, sinónimos, tipos, bueno, en fin. Normalmente una base de datos tiene 15 objetos, como creo que ustedes lo saben. Aquí están enmarcados o están agrupados en 7, para el caso del Visual C Chart. Si yo abro aquí, ya me aparece la tabla, mire, yo ya la tengo creada, y acá están mis procedimientos almacenados. Mire, tengo el procedimiento almacenado de actualizar, buscar, eliminar, insertar y listar. Pero voy a suponer que no tenga nada, para poderles mostrar cómo fue que se hizo eso. Entonces, lo estoy cerrando. Uy, caramba. Ya, listo. Así, sin contar, digamos, de estos triangulitos, significaría que está vacío. Necesitamos comenzar a trabajar, entonces,
¿Dónde debo escribir entonces mi código SQL? Entonces le dan botón derecho del mouse sobre tablas, ¿sí? Y aquí le va a aparecer, a mí ya no me aparece porque ya lo tengo hecho, como se pueden dar cuenta, pero les va a aparecer nueva consulta, nueva consulta. A mí ya no me aparece por ningún lado, vea, por ningún lado, porque pues yo ya lo tengo creado. Pero con el botón derecho del mouse aparece nueva consulta. Igual está, como le repito, allí explicado dentro del tutorial. Entonces, cuando le doy con nueva consulta, me va a aparecer una pantalla negrita, que es la ventana donde vamos a colocar el SQL. Ya lo estoy buscando, permítame, a ver dónde lo tengo, para abrir la ventana de SQL. Disculpen. Ok, también acá está, mire. ¿Listo? Así, les aparece una pantalla negra como esta. Y aquí es donde ustedes van a colocar el código. Como se dan cuenta, aquí yo ya tengo el código. Este fue el código que está compartido desde el tutorial del día de ayer, ¿cierto? Que ya su mercedes me lo tienen listo para hoy. Entonces, este es la creación de la tabla. Estamos creando una tabla proveedor donde va a tener 3 campos, los tipos de campos y donde el ID del proveedor es la llave primaria. Recuerden que ahorita cuando vaya a modificar, vaya a consultar, vaya a hacer todo, lo hago a través del ID proveedor, que es la llave primaria, y esa es la que se vuelve intocable. Permítame un segundo, por favor. Regáleme un segundito.
Bueno, muchachos, discúlpenme, qué pena con ustedes que se me presentó aquí una situación. Bueno, entonces les decía, em, la tablita, esto creo que no es nada raro para ustedes, se pueden dar cuenta que es un SQL normal. Y aquí, pues está la parte cómo se crea un procedimiento. No sé si habrán tenido la oportunidad de ver cómo se crea un procedimiento en SQL. Se utiliza la palabra create procedure, ¿sí? Y pues se coloca begin yet. Y ahí dentro de ellos están las sentencias SQL. Por ejemplo, aquí el nombre del procedimiento es este, completico, mire. Por ejemplo, se llama SP, ¿sí? Esto es de storage procedure. Es por la nomenclatura que ya se acostumbra uno a manejar como estándar. SP, para saber que es un storage procedure, y el nombre del procedimiento se llama insertar proveedor. ¿Listo? Aquí tenemos las tres variables que voy a utilizar, que estas son las variables que voy a utilizar dentro del programa y que son las que voy a luego a igualar con las que están en la tabla, o sea, con estas, ¿ok? Por ejemplo, voy a decir que pid proveedor va a ser igual a id proveedor. Estas son las que cojo en el programa, estos son los campos de la base de datos y ahí es donde voy a colocar esta información. ¿Listo? Entonces aquí todas las defino, recuerden que todas las variables son tipo string, entonces acá las estoy definiendo como varchar, que son las que se utilizan dentro del SQL, ¿no? Todas varchar, vean, varchar. Listo, entonces aquí, fíjense que está la sentencia SQL, aquí le estoy diciendo que inserte dentro de la tabla los tres campos que necesito utilizar con los valores que están tomando desde las variables. ¿Listo? Una sentencia SQL normalita. Creo que eso también, si ya vieron bases de datos, como me informaron que sí, ya lo tuvieron que haber trabajado. Viene el otro procedimiento que se llama listar proveedor, que es un select asterisco from proveedor. Es un procedimiento bastante sencillito. Ya no tiene ningún problema. Muy sencillo el procedimiento de listar proveedor. El de buscar, bueno, para buscar sí tengo que definir una variable, precisamente la variable para saber qué es lo que voy a buscar. Entonces coloco aquí @pi de proveedor, un varchar de 30, comienzo y listo. Le digo que seleccione asterisco proveedor, pero es un select condicionado, ¿cierto? Para poder buscar el registro que necesito. Entonces, donde id de proveedor es igual al campo que voy a buscar, @pi de proveedor. ¿Listo? Esto es una sentencia SQL normalita. Ahí no hay nada, yo pienso que si vieron ya base de datos, no, y vieron SQL no tiene ningún inconveniente. Luego tenemos el de actualizar. Bueno, para actualizar, pues necesito pedir nuevamente tres variables para poder actualizar los campos. Recuerden que yo puedo actualizar solamente nombre y dirección. La identificación, que es la llave primaria, no. Donde yo pierdo el control de la llave primaria, pues pierdo todo, ¿no? Entonces, pese a que pido las tres, el PID de proveedor, el nombre del proveedor y la dirección del proveedor, solamente voy a actualizar dos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, a la hora de grabar, grabo los tres. Vuelvo y regrabo la llave primaria. Eso no tiene ningún inconveniente. Para hacer la actualización, recuerden que está el comando update. Recuerden que el SQL se divide en DCL, DML DML, DCL y DLL, que son los que se manejan allí. Dentro del DML, precisamente están las sentencias que uno conoce normalmente como delete, update, select y create, ¿no? Son las que normalmente se trabajan allí. Bueno, el update. Y para la parte de eliminar, exactamente lo mismo, defino la variable que voy a borrar, o sea, donde va a quedar capturado el registro que voy a borrar, y lo hago con la función o con la declaración delete. ¿Listo? Entonces, todo esto es el código que les planteé desde ayer, que supongo ya lo tienen digitado, pero lo estoy explicando y ahí están los procedimientos. Puras sentencias SQL. Entonces, creo que, repito, si trabajan en Java de datos, pues no hay ninguna dificultad. ¿Listo? Bueno. Importante, para que lo veamos aquí, ya que estoy viendo este en rojo. Aparentemente esto tiene un error. No, usted lo selecciona, miren por favor. Usted lo selecciona, ¿sí ven? Va seleccionando por pedacitos, por cada procedimiento. Y aquí, este botoncito, este triangulito, que si lo coloco ahí dice ejecutar, precisamente dice ejecutar ahí. Si yo le doy clic, miren, y ojo en la parte final, por favor, en la parte de abajo, vean. Me salió una ventana que no esperaba, permítame. Quiero ver algo acá. No me apareció. Ah, bueno, permítame. Primero creémoslo en orden, la tabla. Ahora sí, ejecutar. Me está saliendo examinar. A ver, ¿por qué me está saliendo esto?
Por lo que ya tengo creado, es que por lo que ya lo tengo ejecutado. Bueno, listo. Entonces les quería decir que pese a que esto está en rojo, no se preocupen, está bien. Y quería mencionarles que ustedes desde acá pueden ejecutar. Cuando lo ejecutan, en la parte inferior le dice que el proceso ha sido corrido satisfactoriamente o ejecutado satisfactoriamente. Entonces ahí se podrán dar cuenta que no tiene ningún error. ¿Listo? Para que lo vayan validando de una vez y no dice que cuando vayamos a correr el programa nos genere errores. Pero esto está funcionando perfectamente. Bueno, cuando su merced ya le da esto, entonces el siguiente paso es darle aquí a actualizar. Usted le da a actualizar acá o con tablas, botón derecho del mouse, acá. Actualizar, hay dos formas. Actualizar lo que hace es tomar los cambios y que ustedes puedan visualizar aquí cuando yo hablo tablas, miren. Entonces me aparece la tabla proveedor y cuando hablo los procedimientos almacenados, que fue lo que hice, aparecen los 5 procedimientos almacenados. El de actualizar, el de buscar, el de eliminar, el de insertar y el de listar. ¿Listo? Entonces ahí están. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya entonces sigo explicando lo que se entregó como el tutorial del día de ayer. Estoy todavía en él, todavía ni siquiera he tocado lo que he hecho para el día de hoy. Vengo nuevamente a mi clase proveedor, ahora sí volviendo al tema, y ahora sí creo que tenemos todos los argumentos para seguir la explicación. Me voy a abrir un poco de espacio para trabajo. ¿Listo? Y les estaba hablando entonces de esta conexión. Aquí era donde estábamos. Que les decía que para poderla hacer, entonces, que la genere automáticamente, por lo larga que es y lo compleja que es, le dan botón derecho del mouse sobre el nombre del proyecto, almacén para este caso. Me voy por propiedades. Recuerden que aparece aquí. Busco configuración. Vamos a buscar configuración. ¿Qué se me hizo? Eh, te, 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 te. ¿O me viene mal? No, tal vez me viene mal. A ver, estoy mirando, estoy mirando. Tan, tan, tan. Voy a cerrar. Listo. Voy cerrando cositas acá. Oh, 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 oh. Ese todavía no lo puedo cerrar. Listo. Aquí tengo el form. Ok. Bueno. Me voy entonces, botón derecho del mouse, agregar. Me voy aquí, nuevo elemento. Ok. Creo que este era el de datos. Ah, sí. Este era el dato, bueno, este era el de la conexión que ya lo explicamos. Entonces, almacén, botón derecho del mouse, propiedades, listo. Voy a buscar configuración. A ver, ¿cómo lo puedo buscar? Esto está, acá está, configuración, que era por donde estábamos. Aquí les recuerdo este enlace para que me abra la grilla. Aquí entonces les estaba diciendo que aquí puedo crear el nombre de la cadena. Yo normalmente le doy conexión, pero ahí le dejo valor 1. En tipo, no olviden, entonces seleccionamos cadena de conexión, que esto es lo que estaba explicando aquí. Clic acá donde dice ámbito para que me quede aplicación. Aquí en valor, entonces doy los 3 punticos y vamos acá. ¿Listo? ¿Por qué me tocó devolverme? Porque les decía que aquí, en esta línea, que es la que necesitamos, acá donde estoy colocando el cursor, donde estoy escribiendo esto, ahí necesito colocar el nombre del archivo de la base de datos. Entonces, recuerden que todo esto que está acá es el proyecto y todo esto queda guardado en una carpeta. Entonces, en esa carpeta debe estar este archivo. Lo voy a ir a buscar. Entonces, le doy a examinar, ¿ok? Yo lo tengo, por ejemplo, en descargas, cada uno rutea donde tenga. Y mire, aquí lo tengo, en base de datos Unicol, de Universitaria Colombia. Entonces, base de datos. Acá está el proyecto, miren. Por favor, esto es lo que les pido tener muy en cuenta. Cuando vayan a llevar su proyecto a la universidad, deben llevarse toda la carpeta, comprimir toda la carpeta, porque si se llevan una parte, se les queda algo. Pilas con esto, por favor, para el proyecto final. Me van a decir, profesor, no encuentro los datos. Profesor, la ruta no me funciona. Profesor, no tengo compatibilidad. Mucho cuidado con eso, señores. Si no saben llevar el proyecto, les hago una sugerencia de que lleven un equipo, lleven su equipo donde esté corriendo el proyecto para que me lo puedan mostrar el día miércoles.
porque si no, van a tener la dificultad de que cambiaron la ruta, de que no está en la misma ruta, de que se le quedó la base de datos, de que una cosa, de que otra cosa. Porque esos son los típicos problemas que suceden cuando uno no sabe manejar muy bien este tema. Entonces, miren, voy a abrir la carpeta almacén y allí, miren, esto por ejemplo tiene una carpeta bin, una carpeta objetos y miren, esta es la base de datos. ¿Sí ven? Y está codificada. Si yo intento abrir este archivo por otro lado, que no sea el Visual C Chart, no me lo va a dejar ver. Están protegidos los datos, no olviden que eso es lo que uno busca con el manejo de las bases de datos, que eso no se pueda ver así de buenas a primeras. Entonces voy a abrirlo y él me coloca la ruta aquí. Y listo, lo único que le digo es aceptar. Y él ya me quedó la cadena de conexión, mire, sin tanta mene que tenga. Usted lo único que hace aquí es copiar y pegar. Entonces, se va y copia esto y lo pega en donde, acá. Eso fue lo que yo hice. En proveedores, que es la clase que estamos manejando, en el string connection, dentro de las comillas, pega todo eso. Y listo. Eso era todo lo que había que hacer. ¿Sí ven? Bastante sencilla. El tema de la conexión, usted no se desgasta para absolutamente nada. ¿Listo? Aquí lo voy a volver a borrar, pues para no tener duplicidad de conexiones. Listo. Ahí me quedó igualito a como lo tenía, ¿vale? No guardar. Listo. Y aquí me quedó la conexión. Otro punto que les coloqué allí en el tutorial hasta, eso sí ya comenzó el día de hoy. Esto hay que colocarle este arroba. Fíjense que yo copié y pegué la conexión, pero tengo que anteponerle el símbolo de arroba. Este símbolo de arroba lo que me implica es que es una base de datos local. Eso es lo que implica, que es local. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Eso es lo que tenemos en cuenta. Entonces, por favor, adicional a esto, tengo que definir otra variable. Ay, Dios. Que se llama el SQL Connection. Estoy declarando un objeto que se llama con a la clase que se llama SQL Connection. Este SQL Connection es el que me va a permitir, es el puente para poder abrir la base de datos. Sin este yo no puedo abrir la base de datos. Entonces miren cómo es el cuento. Este es el que permite hacer la conexión. Este es el que permite abrir la conexión. Y este es el que permite manipular el SQL. Entonces, señores, CMD, String Connection, String Cont y Cont son los tres objetos que necesito trabajar. El uno, repito, este me permite trabajar con la base de datos. Este me permite abrir la conexión para poder trabajar la base de datos. Y este es el que me permite hacer uso del SQL. Entonces, como se dan cuenta, van en trío. Y estos son los objetos. Todo esto está instanciando clases, ¿no? Estos son instancias de estas clases. CMD, String Con y Con son los tres que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, comencemos. Luego de que yo realicé eso, creé dos constructores. Aquí comenzamos con los conceptos orientados a objeto. Vea. Aquí ya tenemos objeto clase, dentro de programación orientada a objetos. Señores, pilas con esto, por favor, porque así voy a sustentarlo. Yo, por ejemplo, le digo allá a alguno de ustedes, les digo, muéstreme una instancia, y usted, por ejemplo, me puede mostrar esta. Profesor, mire, creé la instancia con a la clase SQL Connection que me permite hacer esto y esto. ¿Sí? En lo que ustedes vayan a realizar. Ojo con la sustentación del proyecto final. Aquí, el siguiente concepto, vamos a mirar dos conceptos que ya explicamos en clase. El uno tiene que ver con el tema de constructores. Y el otro tiene que ver con sobrecarga de métodos. Aquí están los dos conceptos ya, ambos explicados, y ahora aquí se los muestro. Por eso es que tocaba explicar antes para poder llegar a hacer cosas como las que estamos haciendo en el día de hoy. Aquí tengo un constructor que se llama proveedor, que está vacío. Miren que se llama igualito a la clase. La clase se llama proveedor. El constructor, como ya lo hemos explicado, se llama igual que la clase. Ahí está, proveedor. Es vacío, ni revuelve ni recibe nada. ¿Qué estoy haciendo en él? Pues simplemente lo que estoy haciendo es la conexión. Estoy creando la instancia de la conexión. Porque fíjese que el con ya está. Me dice quién es la conexión, ¿cierto? Pero no le he creado la instancia. A todo hay que crear la instancia, todo hay que crear los objetos. Y acá en este momento es cuando la estoy creando. Aquí es donde realmente hago efectiva esa conexión. ¿Listo? Ok. Esto es lo que me permite hacer este constructor. Este otro constructor, llamado igual que la clase, fíjese que está parametrizado. Y es diferente a este que está vacío. Aquí lo estoy sobrecargando. Ejemplo de sobrecarga de métodos.
Entonces, cuidado, señores, porque algunos de ustedes cuando me van a sustentar el proyecto final, les digo, una posible pregunta es, muéstreme dónde hicieron sobrecarga de método. Profesor, no la hicimos. Como yo miro el código, yo puedo darme cuenta si fue cierto o no. Le digo, no, eso no es cierto, y la persona pues no podrá validar. Entonces, pilas con los conceptos, por eso también me estoy tomando el tiempo de explicar lo que ya incluso está escrito dentro del tutorial, pero como repito, que haya una mejor comprensión y un mayor acercamiento de ese tutorial que se está realizando. Entonces, fíjense que aquí este constructor está recibiendo los tres parámetros. Esos parámetros son los nombres de las variables que voy a trabajar. Aquí le puse TID para la identificación del proveedor, TNombre para el nombre del proveedor y TDirección para la dirección del proveedor. Como siempre, todos de tipo string. ¿Listo? Y aquí, fíjense lo que estoy diciendo. Estoy utilizando este operador this. Recuerden que this traduce este. Entonces aquí estoy diciéndole que esta clase, ¿sí? La que está vigente en este momento. Eso es lo que significa this. Tome lo último que estamos haciendo, lo que está vigente, con lo que estoy trabajando. Entonces él va a tomar, en este caso, la clase proveedor. Y dice, oiga, de la clase proveedor tome ID proveedor, que es uno de los atributos que tiene, y asígnele TID. Este TID es lo que yo voy a colocar la información, como se van a dar cuenta cuando programe los botones, aquí es donde voy a colocar los text. Entonces voy a decir, por ejemplo, ya que TID va a ser igual al text1.text, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es, digamos, que la información que va a estar en variables de acuerdo a la información que me coloquen en los texts. Una vez que están en los texts, o en estas variables, mejor que de los texts, vengo y las cuadro entre la base de datos. Estos son los campos de la base de datos, ¿cierto? Y el proveedor, nombre del proveedor y dirección del proveedor. Y les guardo el valor que he capturado allá en las variables. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y nuevamente reinicio la conexión. Fíjense que otra vez creo la instancia. Eso lo hago para poder que vuelva y quede listo para el siguiente dato. Si su merced no le coloca esta instruccióncita, no la regenera, no reinicia la conexión, no vuelve a crear la instancia, pues puede ser que usted coloque 50, 100, 1000, 1.000.000 de datos, no va a haber sino uno. Entonces, este es el que le permite como ir corriendo, ir corriendo, ir corriendo, ir corriendo para que le vaya aumentando los registros que usted tiene. Entonces, pilas con eso, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya tengo entonces mis dos constructores. Pero ahora, como tengo tres datos, por eso que también lo hice bien sencillo, porque imagínense, con lo que se dan cuenta ahorita en lo que voy a explicar, ya tengo que informar ahora cómo voy a capturar estos datos, de dónde voy a coger este dato, dónde voy a coger el ID del proveedor, el nombre del proveedor y la dirección del proveedor. Ya sabemos que van a ser desde los texts, pero ¿cómo va a ser dentro de la programación este tema? Entonces tengo que crear por cada dato un método, miren. Creo un método para el ID del proveedor, un método para el nombre del proveedor y un método para la dirección del proveedor para poderlos capturar. Entonces usted me dirá, bueno, profesor, si tengo 10 datos, pues le toca crear 10. Si tengo 1000, 1000. Le toca por cada uno, uno. Esos son los métodos que hay que hacer. Necesariamente hay que hacerlo así. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Estoy definiendo un método público que va a devolver un string, una cadena, y lo he llamado FIDPROC. F viene de find, encontrar. Entonces lo que le digo es encuentre el ID del proveedor. Lo que hace este método es ir a ubicar dónde está la información, dónde está la variable. ¿Cuál variable? Esta que le he definido aquí, estas tres que definí aquí al principio, estas. El TID bueno, el TID nombre, donde están ubicadas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, eso se hace con el get y el set. Estos dos muchachos trabajan en Pacha. También no puede existir el uno sin el otro. ¿Ok? El set tiene, digamos, en este momento, para cada hay una función, pero realmente él tiene dos funciones. Set me permite configurar un dato. A veces hay que configurar un dato. Eso es lo que me permite el set. O como en este caso, él lo que hace es buscar. Va y lo busca. ¿Sí? Busca el dato. Consigue el dato. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, oiga, consiga el valor de IDPRO. Eso es lo que le estoy diciendo. Y luego le digo, devuélvalo, entréguelo. Entréguelo al programa para que el que lo necesite lo pueda usar. Y eso lo hago con get, por un lado, y con la palabra return. Recuerde que tengo que colocar este return porque aquí le estoy diciendo que voy a volver un string. Si yo quitara este return, inmediatamente me saca error, ¿cierto? Por la ley de la triada y la ley de la tricotomía, porque entonces no le estoy diciendo, oiga, voy a volver y no le devuelvo nunca nada.
pues ese es el error, ¿no es cierto? Entonces, siempre que vaya a devolver algo, que un método esté parametrizado, donde vaya a devolver un dato, como ya lo hemos explicado, debe tener un retorno. ¿Listo? Ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, repito, set me consigue el dato, get lo devuelve a través del return al programa para que el que necesite el ID prop lo coja. Ahí ya entonces he conseguido el dato del ID prop. Así tengo que hacer lo mismo con el nombre del proveedor. Observen exactamente lo mismo. Lo único que cambio, obviamente, pues son los nombres de las variables. Y lo mismo para la dirección del proveedor. Lo mismo, solamente cambio las variables. ¿Listo? Ese es el código. Les repito, tranquilos que este código ya se los entrego en el tutorial para que lo revisen. Solamente estoy como para dando una explicación y lo puedan tener en cuenta. Bien, ahora viene lo más chéverongo del caso. ¿Cómo interactúo con estos procedimientos que están aquí en SQL desde el Visual C Sharp? Entonces lo mismo, voy a crear un método para cada procedimiento. El primero lo he llamado registrar proveedor, luego el segundo lo he llamado actualizar proveedor, el tercero a eliminar proveedor y así sucesivamente. ¿Listo? En el caso de registrar proveedor, fíjense que estoy utilizando algo que se llama Tree Cache Final. Eso es una sentencia que trae el Visual Studio muy, muy buena. Algunos programadores no lo hacen. Yo les sugiero que lo hagan, muchachos. Eso es una muy buena práctica. Puede ser que lo tengan y puede ser que no lo tengan. ¿Por qué les sugiere que lo tengan? Porque usted con el Tricache Finally puede validar datos. Es una forma de validar datos. Es una forma de evitar que el programa se le reviente. Aquí lo que estoy evitando es, normalmente uno en Visual Studio uno no habla de errores, sino habla de excepciones. Se llama técnicamente los errores en Visual Studio, excepciones. Entonces lo que me quiero evitar aquí es una excepción. Si se me llega a presentar una excepción, que no se me reviente el programa, sino que haga algo. Puede ser mostrar un mensaje, puede hacer otro curso de acción, puede hacer ejecutar otra sentencia, bueno, en fin, lo que usted crea pertinente que deba hacer. Todo lo que estoy aquí evitándome, o con el Tricache, es precisamente validar eso, que si se llega a presentar una excepción, no se reviente, sino que en este caso va a mostrar un mensaje, como ya ahorita lo voy a explicar. Entonces se coloca así el bloque tree y entre corchetes, pues las instrucciones que necesito. Luego en el cache es como si tuviera ahí el mensaje. Y el finally es cuando ya o se va por un lado o se va por el otro, pues haga el bloque final. Si se va por el tree, hace también finally. Si se va por el cache, también hace finally. Esto como para hacer una analogía es como si fuera un if-else. El tree sería el if, el cache sería el else, y el finally es lo que seguiría después de que sale uno del if, ya sea por la parte positiva o por la parte negativa. ¿Sí ven? Y con eso estoy validando y evito que el programa se me reviente. Esa es una instrucción de Tricache. Aquí, como se pueden dar cuenta, lo primero que estoy utilizando es el objeto con. Recuerde que el objeto con es el de la conexión, ¿cierto? Ahí es donde está guardada la conexión. Entonces yo le digo, oiga, abra la conexión, tome la conexión y ábrala. Eso es lo que hace Open. Tome la conexión y abran. O sea, conclusión, estoy abriendo la conexión. En otras palabras, estoy abriendo la base de datos. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Luego le digo, oiga, con CMD, recuerden que CMD es el objeto que me va a permitir manejar el SQL. Entonces le digo, oiga, mire, tome el objeto de SQL, créenle una instancia al SQL command y en SQL command vayamos a llamar el procedimiento que está allí, que se llama insertar proveedor. Este es el que tenemos acá, mire. Véalo, es este. Ya está hecho, mire. Esta es la sentencia SQL, mire. Acá está, vean. Ese es el mismo nombre que estoy colocando acá. ¿Sí ven? Ojo con los nombres. Si a usted se le llega a olvidar algo, pues viene y mira. Porque ya sabe que con un errorcito, una mayúscula, una minúscula, ahí va a tener los dolores de cabeza. Y le digo que en otros con de la conexión. En otros términos, ¿qué hace esto? Llamar al procedimiento. En este caso, el de insertar. Eso es todo lo que hace. Obviamente programado, por supuesto, en Visual C Sharp. Luego no solamente se trata de llamarlo, sino que tengo que decirle cómo lo debo llamar, qué tipo de comando es, que es lo que estoy colocando acá. Entonces le tengo que decir que cmd.commandType es igual a systemdata.commandType.storaprocedure. Lo que le estoy diciendo es que este comando que voy a utilizar acá es un procedimiento almacenado, un storage procedure. ¿Sí? Entonces lo coloco y eso está dentro del command type con el systemdata. Siempre que vaya a manejarlo de esa forma, tiene que manejar con procedimientos almacenados. ¿Listo?
para que lo tenga en cuenta. Bueno, sigamos. Luego, se pueden dar cuenta que voy a comenzar a colocar los datos que tengo en las variables en la base de datos. Aquí es donde voy a hacer el grabado directamente, el paso a la tabla, ¿ok? Porque realmente quien graba, no es bien que es acá, ¿no? Aquí es donde está el famoso inserte into. Acuerden que aquí es donde está el inserte into. Pero yo tengo que transferir los datos de mi programa a la tabla. ¿Y cómo lo hago? Simplemente así, mire. Utilizo cmd.parameters, que es una propiedad que tiene cmd, o el objeto cmd que está instanciando el SQL command, les recuerdo, y le coloco add with value, adicione con valor, ¿sí? A la base, a la tabla, con los parámetros adicione el valor, y le digo qué valor es el que necesito que adicione. Para el caso del ID proveedor, el ID prop, arroba ID proveedor, ID prop, el arroba non proveedor, nombre del proveedor, y arroba ID proveedor, el dirección proveedor. Entonces, las variables que estoy tomando desde el código, asignérselas a las que están dentro de la base de datos. Eso es lo que estoy realizando ahí. ¿Listo? Y una vez hago eso, tengo que entrar a ejecutar el comando. Entonces, le coloco cmd.executed non-query, y allí ya me hace la ejecución de esta instrucción. Esto, cuando lo ejecuta, es porque significa que está bien, que todo quedó bien. Pero como les repito, puede ser que cuando vaya a abrir la conexión no se pudo abrir. No se pudo abrir porque se movió de lugar, cambié la carpeta, cambié la ruta, cambié el destinatario. No se pudo abrir porque el gestor de base de datos no funcionó, no abrió, algo le pasó. No se pudo abrir porque la contraseña que estoy dando a la base de datos no corresponde. No se puede abrir por X o Y razón. Entonces, si yo no controlo eso, el programa se me va a reventar. Entonces, aquí sí está controlado. Le digo que si se presenta la excepción, exception es una clase y normalmente el objeto es X o E, el que usted quiera colocarle allí. Y ese objeto, entonces luego le digo, bueno, si esto se llega a presentar, si se presenta la excepción, utilizo, esto se llama una interfaz throw. Hay una que es throw y una que se llama throws, pero bueno, eso después, si hay tiempo se mirará y si no, pues les comento. Por ahora estoy utilizando la singular, throw. Entonces la interfaz throw lo que me permite es que revise, él automáticamente revisa si se ha presentado el error, crea la excepción, ¿sí? Toma el error, si quieren. Está instanciando la clase de excepción, pero aquí, digamos, en palabras castizanas, toma el error y de acuerdo al error, él va y busca, porque él ya tiene un vademecum de mensajes, él despliega el mensaje que tiene. ¿Sí? Ahí él despliega el mensaje. Más o menos dice que database no open, no open database. Eso es lo que saca. Si usted le quiere colocar un mensaje propio, pues utiliza un mensaje voz. De pronto usted no está de acuerdo, entonces usted puede simplemente colocar mensaje box, ¿cierto? Bueno, punto show, ¿no? Punto show. Y entre comillas, por ejemplo, el dato. La base de datos no pudo ser abierta, por decir algo. ¿Sí ven? Y les queda a ustedes acá ese problema. Me está sacando mensaje voz, me dice que excepción, mire, por ejemplo, aquí hay una excepción, dice no contiene una definición para MSG Box. Bueno, tengo que crearle una variable a este, entonces, para poderlo meter acá. Entonces, como no lo tengo, pues lo voy a retirar y lo dejo como estaba. Pero como para que se den cuenta que también pueden tener allí un mensaje box directamente. Listo, arreglado nuevamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, si la base de datos no se pudo abrir, pues me va y me explica el mensaje. Si se pudo abrir, pues viene y me termina. Si aquí no se pudo abrir, me explica el dato y viene y se termina. Ahí a ambos, ya por sí o por no, los obligo a que se me vayan a hacer la cláusula final o a ejecutar la instrucción que hay dentro de la bloque o la cláusula final y el Visual C Chart. Y en final, miren lo que encontramos, el com.close. Estoy cerrando la conexión. Todo lo que se abre hay que cerrarlo, señores. Buena práctica. Hay algunos programadores
que abren todo una sola vez al principio del programa y otra al final. Es más, a veces ni siquiera cierran el programa, no cierran la conexión. Ahí es donde entra a funcionar el destructor. Afortunadamente el destructor entra y ayuda con ese tema. Pero no es conveniente que lo dejen abierto. Es mejor que vayan por cada procedimiento, abran, cierren, abran, cierren. Eso es como cuando usted tiene un archivador. Usted abre un cajón del archivador y lo deja abierto. ¡Qué peligro! Usted se puede estrellar, se puede pegar, se le puede llevar la información. ¿Por qué? Por descuidado. Exactamente pasa lo mismo acá. Entonces la información, se abre la conexión, se cierra la conexión. Muy buena práctica hacerlo por cada método. Aquí lo estoy haciendo por cada método. Miremos el segundo método. Mire, por ejemplo, aquí en actualizar. Abro la conexión, cierro la conexión. Y así con cada uno de los métodos que estoy realizando. Entonces dicen que el cura predica, pero también debe aplicar, y ahí lo estamos mostrando. Bueno, viene el método de actualizar, es el mismo que el anterior, porque no es bien que la idea es copiar lo mismo, salvo que no va a cambiar el ID, ya lo sabemos, sin embargo, hay que volverlo a guardar. Los que están los tres nuevamente, hay que volverlo, como que lo sobreescribe nuevamente. ¿Listo? Si no se abre, pues se ejecuta la excepción, y ya sea que se haga o no se haga, pues va a cerrar siempre la conexión. Eso es lo que está escrito allí. Luego viene el de elimina. El de elimina el proveedor. El de elimina el proveedor, entonces tenemos acá que tengo, declaro una variable entera. Esto es para poder identificar la fila que voy a borrar, ¿no? El índice, porque recuerden que lo puedo borrar desde el data grid view y luego tengo que eliminarlo desde la tabla. Aquí el INC es para saber exactamente dónde está ubicado. Abro la conexión. Luego, como se pueden dar cuenta, creo la instancia, lo mismo, pero aquí llamo para el SQL, pero aquí llamo el método elimina, ¿cierto? Que es el que lleva el delete, según lo que estuvimos viendo hace ratico. Aquí le digo que es un procedimiento almacenado. En la parte de acá le digo que adicione solamente uno. Por ahora no va a tomar sino el ID prop. Recuerden que solamente trabajo con la llave primaria a la hora de borrar y lo ejecuto. No es más. Si me llega a presentar algún error, me explica el mensaje. Si no, ya para terminar por un lado o por el otro, cierro la conexión a través del final. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Luego viene el de listar proveedores, donde muestro toda la información que existe dentro del proveedor. Entonces, lo mismo, voy a crear una variable. Ah, bueno, aquí viene importante. Recuerden que en el formulario he creado un data grid view para poder mostrar la información. Para poder tomar los datos de una tabla y poderlos llevar a un data grid view, ojo con lo que estoy diciendo, para poder tomar los datos de una tabla, de una base de datos, y llevarlos a un data grid view, como es lo que pretendo realizar, necesito utilizar esta clase que se llama dataset. El dataset le declaro un objeto, lo instancio con el DS. O sea que ahorita voy a trabajar con DS. Cuando yo trabajo con el dataset, él también trabaja con otra clase como Pacha. Tienen que ir las dos simultáneamente, que se llama SQL Data Adapter. ¿Sí? Adaptador de datos de SQL. Tengo que trabajar con ambas simultáneamente. Le creo un objeto. Ese objeto se llama DA. Tened en cuenta todos los conceptos de programación orientada a objetos que ya hemos estado revisando allí. Listo, entonces voy a trabajar con DS y con DA. Abro la conexión. Nuevamente digo que mi CMD va a llamar al procedimiento, en este caso listar. Le digo que es un procedimiento almacenado. ¿Listo? Y acá miren. En DS le digo que cree una instancia, porque DS es la variable, pero aún no le he hecho nada. Le digo que cree una instancia ¿de quién? Del dataset, con new dataset, para que podamos tomar precisamente los datos sin problema de la tabla. Y lo mismo con DA, le estoy diciendo que es una instancia, le creo una instancia al SQL Adapter. Bueno, al SQL Data Adapter. Y la llamo del CMD. CMD no olviden que es el SQL. Y luego los unifico. Le digo DA, que no olviden que es el objeto del adaptador, llénelo con todo lo que está el DS. Es decir, aquí es donde él me llena la tabla con todos los datos. Todo lo que usted digite, él lo llena aquí, lo va colocando allí. Imaginen ustedes que el dataset es como si fuera una tablita temporal. Es una tabla temporal. ¿Sí? Esa tabla temporal tiene la capacidad de ir a la base de datos, irse a guardar en la base de datos, o
ir a un formulario, como es este caso, a una grilla dentro del Visual C Chart, y tomar los datos de allá o dejar los datos de allá. Entonces es como un puente, pero es un puente virtual, si me lo permiten ahí, que se crea, solamente se crea para el momento de los datos y luego se destruye. Por ejemplo, aquí yo no lo estoy destruyendo, entonces ahí es donde me sirve el destructor, porque el destructor me ayuda a limpiar toda esa cantidad de memoria que estoy gastando ahí. ¿Listo? Y luego le digo que retorne DSD tables. Cuando ya lo tengo totalmente lleno, fíjese que le retorno y lo retorno en la posición 0 para que arranque desde el principio, ¿cierto? No olviden que una tabla es un vector. Entonces lo estoy tomando desde la posición 0. ¿Listo? Eso es lo que me hace acá esa partecita. Y ese es el botón de listar. Lo mismo, una excepción, que es exactamente igual, para cuando nos abra la base de datos y el tricache para cerrar la conexión. Esos son los procedimientos. Este es el código que ya les publico, ya les subo, ya les muestro, para que me hagan el favor de terminarlo y realizar. ¿Qué nos resta? Que queda para el día lunes. Como ya les manifesté dentro del proyecto, dentro del formulario, voy a volver a cargar el formulario. Acá está. Ok. Esto. Nos falta programar esto, 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 esto y esto. Pero ya con todo lo que tenemos, ya tenemos todo el armazón, todo el caparazón, no es sino comenzar a llamar desde cada botón uno de los procedimientos que he hecho acá, que tengo acá. Hay que comenzar a llamar cada uno de estos. De acuerdo al botón. Llamar uno y listo. Y terminamos. Pero eso será tema del lunes. Entonces, señores, hasta ahí es donde voy. Como se pueden dar cuenta, pues la explicación no es que dure mucho, pero hacer todo este código sí toma un poquitín de tiempo. Hemos tratado pues de colaborarles en el máximo en esa parte. Entonces lo voy a subir al aula, pero antes de subir al aula lo voy a llamar lista rápidamente que nos cogió como a la noche. En la sección ahorita 17 subo el archivo para que por favor lo tengamos en cuenta. Allí también, como ya les manifesté, tengo una conexión con MySQL, por si les interesa. No está todo, solamente la conexión como para ilustrar cómo se hace la conexión. Voy a tomar asistencia. Entonces, por favor, respondemos para evitarse la falla. Entonces, comienzo. Varón. Presente, profe. Gracias, señor. Cabrera. Presente. Gracias, señor. Camacho. Presente. Gracias, señor Hernández. Presente. Lobo. No, que Lobo no está. Maldonado. Presente. Gracias. Mejía. Presente. Gracias. Olivo. Presente, profe. Gracias. Sáenz. Presente, profe. Gracias. Santos. Presente. Gracias. Serna. Presente, profe. Gracias. Socha. Presente. Gracias. Vega. Presente, Vega. profe. Presente. Listo. Muy bien. Gracias por estar todos presentes, salvo el señor Lobo, pues que ya sabemos que como que no nos ha vuelto, algo tuvo que haber pasado. Bueno. Ok, voy a subirlo entonces ya inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el favor que les pido? Que esto esté al día para el día lunes, por favor, con el ánimo de que podamos ya programar los botones. No nos vamos a demorar mucho, sino llamar esos procedimientos y listo, ponerlo a correr. Y les queda la base de datos. Entonces, ¿cuál es la pretensión, muchachos? El lunes terminar esto, ¿no? Como hacer lo que les estoy diciendo. Y si lo estiman a bien, darles el día martes, obviamente en clase, ¿no? En la universidad, ya tanto ustedes como yo, porque esto es presencial, ya saben ustedes, antes que nos dejaron esta vez esta oportunidad los viernes de trabajarlo virtual. Pero creo que, bueno, claro que quién sabe cómo sigamos con el tema de la pandemia, pero la idea es que eso sea totalmente presencial. Vamos a ver qué pasa con esta situación de la pandemia nuevamente. Bueno, de una vez. Entonces ya estoy dentro del curso. Ay, pero si me entra el curso que era. No me equivoqué. Listo. Listo. Bueno, entonces les decía que en la sección 16
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En la 17, que ya la voy a abrir, les voy a colocar el tutorial. Entonces ya mis, sección 17. Esto es de julio 8 y julio. Y digamos que esto voy a llamarlo bases de datos parte 2. Así voy a colocar el nombre de la sección. Y pues el lunes colocaré la que dice pues base de datos parte 3. Esto quitémoslo. No es significativo. Esto no es significativo. Listo. Aquí acaban de encontrar, como les repito, la conexión a MySQL. Solamente está la conexión, solamente es como para que vean la ilustración. Ahorita igual lo abro para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces mostremos el tema. Listo. Ahí ya lo deben estar visualizando. Ya les voy cuadrando aquí algunas cositas rápidamente, como por ejemplo esto. Esta tarde queda el día del curso. No he podido subir las grabaciones, pues, como me dediqué a este tutorial, pues me ha tomado tiempo. Entonces no me ha quedado tiempo de subir los videos. Eso ya está listo, pero esta misma tarde el curso queda al día. Hasta hoy queda al día. Casi que lo estoy actualizando por semana, pero queda totalmente al día. Se me perdió. ¿Qué se me hizo? Como si no lo hubiera hecho. Bueno. Listo, material complementario. Estoy colocando son etiquetas, porque las estoy copiando y pegando pues para que me rinda un poquito más de otro lado. Listo, ahí con el material complementario, entonces les queda la conexión al SQL. Y ahora sí, subamos nuestro tutorial del día de hoy. Entonces, tutorial, conexión, bases de datos, parte 2. Conexión, bases de datos, parte 2. Vamos a subir el archivo. Acá está. Subir este archivo. Listo. Y ok, listo. Entonces ahora sí, por favor, nuevamente repito, en la sección 17, que dice Julio 9 base de datos 2, acabo de montar el tutorial, miren, tutorial de base de datos y el de la conexión, como les digo, MySQL, por si les interesa. Si yo lo abro, vea, ahí está. Este es el tutorial hasta lo que he explicado hoy. Mire, acá está todo el código. Vea. Ahí está todo el código. De lo que llevamos hasta hoy. Como les repito, falta la programación de los botones. Y el otro, este que está aquí, acá está, miren, la conexión. ¿Cómo se hace? Esto sí no está sino solo la conexión de una base de datos con MySQL, por si les interesa. ¿Listo? Listo. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Nos falta entonces la parte que tiene que ver con la terminación de los botones. Y es lo único que ya nos falta y ponerlo a correr. Que como les repito, es la pretensión para el día lunes.
El martes, nuevamente les insisto, pues a no ser que ustedes definan otra cosa, sería darles el espacio para que terminen el proyecto y ojalá los que ya lo hayan terminado, pues de una vez lo presenten, con eso salimos de notas el día martes. Y si no, pues el miércoles, y ese día no olviden, una sola pregunta para la sustentación, la nota de su evaluación y les entrego la nota definitiva. De igual manera les recuerdo, por favor, miren, acá en nota segundo corte, desde el día de ayer se montaron las notas, ahí están, por favor verificarlas si hay alguna consideración, es el momento de hacerla. Eso era lo que teníamos para hoy. Entonces, señores, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, les agradezco mucho por la asistencia. Entonces, nos vemos el día lunes, Dios mediante. Les deseo un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Profe, Vale, profe, gracias. Señor. usted me dijo que le mostrara el diagrama de voz. Sí, hágale, hágale. Gracias, sí, señor. Habilité para compartirle. Claro que sí. Yo ya dejé de compartir, entonces hágame el favor. Los demás, si ya quieren retirarse, no hay problemas, tranquilo. Bueno, mientras usted comparte, yo voy a buscar otra vez las notas que ya había cerrado, pero ya lo abrimos nuevamente. Buscamos al señor Olivo. Pues no me deja compartir todavía. Yo ya dejé de compartir, creo que sí. Déjame ver. Espérame a ver un momentico. Dame un chance. Mientras verifico si es que yo no le tengo permisos. Yo ya dejé de compartir, a ver. Miremos si es que yo no Pero le no me tengo. sale para compartir. A ver. No, sí, efectivamente. Ya, ahora sí. Qué pena. Ya lo puedes hacer. Ok, profe. ¿Ya aparece, profe? Ahora sí, señor, sí. Mire, profe, aquí está, aquí sí se lo hice. Que usted me dijo que no me va a colocar la nota. Sí, tienes razón, sí, ya me acordé. ¿Y qué nota te di? Me dio 12, profe, de 15 porque me faltó un objeto. ¿12 de 15? Sí, señor, porque me faltó un objeto que fue definirlo. Bueno, listo, no hay lío. Bueno, ciérralo, deja de compartir para yo poder compartir y mostrarte que te va a colocar la nota. Ok, túmbame, profe, ¿me puede tumbar la pantalla? Me hace favor. No, su merced mismo, dígale dejar de compartir. Ahí en la franjita. Listo, profe. Eso, listo, gracias. Eso, gracias. Ok, profe. Bueno, espérame, entonces ya te iba a abrir la nota para que se dé cuenta que se le colocan los puntos. Y sí tenía razón, sí lo vi. Me acordé fue por las imágenes ahí cuando no me acordaba, sinceramente no me acordaba. Señor Olivo, listo. Entonces acá la nota del primer, el diagrama de Bosch. Entonces vamos con 12.000. Ahí están los dos, entonces le Sí, quedaría la nota entre 7. ¿Listo? El primer corte. sí, señor. Bueno, pues, ¿listos? ¿Algo más? No, señor, gracias, profe. Bueno, señor. Listos, listos. Entonces dejemos de compartir y paremos ahora sí todo. Bueno, muchachos. Chao, chao.